¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, a vuestro canal de viajes en el tiempo, a vuestro canal desde mi punto de vista de conocer la verdad o la verdadera historia de Jesús de Nazaret, de la mano de JJ Benítez en Caballo de Troya 1 Jerusalén. Volvemos a grabar de noche, no sé, creo que se nota bastante en la cámara que tengo muy poca luz, pero me gusta grabaros de noche, porque quizás es cuando más relajado estoy y cuando más puedo ser yo y más puedo reflexionar sobre la apasionante historia que estamos leyendo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que me dejáis comentarios, os contesto a todos. Y muchísimas gracias a toda la gente que me ve. Últimamente las visitas han repuntado y es que no me extraña. Primero porque estamos protegidos por el maestro, eso es lo primero. Y segundo porque es una historia apasionante, la de Caballo de Troya. Así que os agradezco mucho a todos los que estáis ahí viéndome cada día. Espero que estos vídeos se queden por mucho tiempo en YouTube y podamos llegar a la máxima gente posible haciendo conocer quién era el maestro realmente. Bueno, una vez dicho esto, voy a poner un poquito más para acá porque me gusta que se vea la primera portada de 1984 de Caballo de Troya. Estamos en un punto álgido de la historia. Ya sabéis que los dos últimos capítulos anteriores han sido muy interesantes porque hemos tenido un contacto extraterrestre. Realmente el contacto extraterrestre que tiene Jesús en el Monte de los Olivos de Getsemaní, como dice, creo que es Lucas el evangelista, el ángel lo reconfortó. Ya sabemos qué ángel era. Esa luz que vino del cielo, bajó un hombre, ya visteis cómo lo describía Jasón, corpulento, con cabello largo, con una ropa muy moderna para la época. Estuvo 4 o 5 minutos con Jesús y Jesús totalmente tenía una actitud mucha más segura después de esa pequeña crisis que tuvo, ¿no? Vuelven al campamento. Jesús se separa al saber que ya vienen a por él. Jesús se intenta separar de ellos. Y todo esto de noche, imaginarlo, ¿eh? Es muy importante que imaginéis en vuestra mente lo que es el Monte de los Olivos, la noche, solamente iluminados por la luna. Jesús baja el camino del monte de Getsemaní y se encuentra de frente con la patrulla romana y de policía del templo. Y por detrás bajan los apóstoles y los griegos que acompañaban a Jesús. Y en el centro del camino, unos por abajo y otros por arriba, y Jesús en el centro, se encuentran. Y Judas iba destacando en el destacamento, ¿no?, delante del grupo romano que iba por Jesús. Ahora se producirá el famoso beso. Preguntan los romanos que van buscando a Jesús de Nazaret y Jesús dice, yo soy. Y ahí terminamos el capítulo anterior. De aquí hacia adelante pues vamos a vivir capítulos muy intensos de impotencia, capítulos en los cuales va a ser complicado no emocionarse. Si sientes a Jesús, si sientes al Maestro, si lo has aprendido a querer, si te ha tocado el corazón como a mí me lo tocó en su libro y como me lo toca cada vez que lo recuerdo, porque yo siento al Maestro día a día. Una vez que conoces a Jesús, una vez que tropiezas con Jesús, tu vida ya no vuelve a ser igual. Entonces, pues bueno, vamos a revivirlo. ¿Por qué? Porque hay que contarlo y no puede quedar en el olvido, que es lo que él quería. Una vez dicho esto, vamos a por ello, una vez más, un día más, un capítulo más, y decía así, soy yo. Al escuchar las serenas palabras de aquel hombre, los 5 o 6 mercenarios romanos que ocupaban la primera línea retrocedieron bruscamente. Este súbito movimiento hizo que algunos de ellos tropezaran con los compañeros situados inmediatamente detrás, provocando una serie de grotescas caídas. Al decir Jesús soy yo, se tiraron para atrás, se asustaron. Entre los que dieron con sus huesos en tierra había también varios que portaban antorchas, y estas, al desparramarse sobre los caídos, contribuyeron a multiplicar la confusión. El oficial, indignado, retrocedió hasta el grupo de cabeza y comenzó a golpear a los torpes y vacilantes soldados con el bastón que llevaba en su mano derecha. Hubo un momento de confusión ahí. Aquella escena me trajo a la memoria el relato evangélico de Juan, el único que habla de esta caída generalizada de parte de la tropa que había llegado para prender al maestro.
Pero lejos del carácter milagroso que algunos teólogos y exegetas han querido ver en dicho suceso, la única verdad es que aquellos hombres rodaron por el suelo como consecuencia de un movimiento mal calculado. Otro asunto es por qué retrocedieron. En mi opinión es posible que sintieran miedo. Casi todos habían visto a Jesús cuando predicaba en la explanada del templo, y también era muy probable que hubieran sabido de sus prodigios y de su poder. Si unimos esto a la valentía con que el Galileo se presentó ante ellos, quizá aquí tengamos la respuesta. Claro, todos los que van a apresar a Jesús saben quién es Jesús, saben que hace milagros y saben que es un hombre muy poderoso. Y aún así ver toda esa trupe que va por él decir sí, soy yo, pues tampoco se lo esperaban. Mientras los infantes romanos se incorporaban y recomponían su maltrecha dignidad, Judas, cuyos planes no estaban saliendo tal y como él había previsto, según pudo averiguar horas más tarde, se acercó al nazareno abrazándole e inmediatamente y ostensiblemente, de forma que todos pudimos verle, se alzó sobre las puntas de sus sandalias, estampando un beso en la frente de Jesús, al tiempo que decía: «Salud, maestro e instructor». Y el Galileo, sin perder la calma, respondió: «Amigo, no basta con hacer esto. ¿Es que además quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso?». Antes de que Judas pudiera reaccionar, el maestro se zafó del abrazo del traidor, encarándose nuevamente con el oficial romano y con el resto de la tropa. ¿Qué buscan? ¿A Jesús de Nazaret? Perdón, ¿qué buscan? A Jesús de Nazaret, repitió el oficial. Ya te he dicho que soy yo. Por tanto, prosiguió Jesús, si el que buscas es a mí, deja a los demás que sigan su camino. Estoy dispuesto a seguirte. Qué momento, ¿verdad? Judas se acerca al maestro, le da un abrazo, se pone de puntillas porque Jesús era muy alto, le da un beso en la frente y le dice: «Salud, maestro e instructor». Y Jesús le responde: «Amigo, no basta con hacer esto. ¿Es que además quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso?». El beso de Judas, ahí lo tenéis. El oficial encontró razonable la petición del nazareno, se situó a su lado y cuando se disponía a regresar a Jerusalén, uno de los guardianes del Sanedrín salió del pelotón abalanzándose sobre Jesús. Llevaba en sus manos una cuerda, y a pesar de que el jefe de la patrulla romana no había dado tal orden, aquel sirio, que respondía al nombre de Malchus o Malco, se apresuró a sujetar los brazos del rabí, tratando de atarlos por la espalda. Atarlos con una cuerda. Al verlo, el oficial levantó su bastón, dispuesto sin duda a espantar a aquel intruso, pero la fulminante entrada en acción de Pedro y sus compañeros arruinaría los propósitos del responsable del prendimiento. Efectivamente, con una rapidez vertiginosa, Pedro y el resto, indignados por la acción de Malco, se precipitaron sobre él. Simón, Santiago y algunos de los griegos habían desenfundado sus espadas y lanzado todo tipo de imprecaciones. Se dispusieron al ataque. Antes de que la escolta romana tuviera tiempo de proteger a Malco, Pedro, espada en alto, cayó sobre el aterrorizado siervo del sumo sacerdote, lanzando un violento mandoble sobre su cráneo. En el último segundo, Malco logró echarse a un lado, evitando así que la potente izquierda de Simón le abriera la cabeza. El filo de la espada, sin embargo, rozó la parte derecha de su cara, rebañándole la oreja e hiriéndole en el hombro. Ahora viene un milagro, ¿eh? Le ha arrancado la oreja y le ha herido en el hombro porque le ataca la cabeza. Jesús levantó entonces su brazo hacia Pedro y con gran severidad recriminó su acción. «Pedro, envaina tu espada. Quien quiera que desenvaine la espada, morirá por la espada. ¿No comprendéis que es voluntad de mi Padre que beba esta copa? ¿No sabéis que ahora mismo podría mandar a docenas de legiones de ángeles y sus compañeros me liberarían de las manos de los hombres?» ¿Veis? Jesús podría haberse salvado en cualquier momento, pero la misión de Jesús era morir en la cruz. Los discípulos, y especialmente Pedro, quedaron aturdidos, no entendían las palabras del maestro, y mucho menos de su docilidad ante aquellos enemigos. Claro, no lo entendían, nadie lo habría entendido. Malco seguía retorciéndose y aullando de dolor cuando Jesús se inclinó sobre él.
con una gran firmeza retiró la mano del sirio ensangrentado del oído, colocando la palma de su diestra sobre la herida. En cuestión de segundos se registraron dos hechos inexplicables. En primer lugar, la noche, de pronto, adquirió una extraña luminosidad azul. Fue como un flash. Se prolongó durante un instante. Todos se miraron atónitos. Todo, insisto, se volvió azul. La noche, las personas, los olivos, todo. El segundo y no menos misterioso suceso fue la progresiva desaparición de los quejidos de Malco. Poco a poco fueron distanciándose y haciéndose más débiles. Después, el rabí repitió la operación depositando su mano sobre el hombro. Quiero hacer hincapié en un detalle, y es que cada vez que Jesús ha hecho un milagro, datado en este libro, ha habido una luz azul. Si os dais cuenta, cuando relatan el milagro de la resurrección de Lázaro, es una luz azul la que baja del cielo y se mete dentro de la cripta. Ahora que Jesús va a curar a este Malco, a este hombre, hay un flash azul en la noche. Os lo voy a contar ahora, porque viene al caso. Pero bueno, cuando terminemos este libro, si hablamos de estas cosas en otros capítulos, os lo contaré también. Hay una niña india que murió en el hospital, ¿vale? Tuvo una crisis, vamos a dejarlo ahí, y murió. Esa niña, cuando murió, el médico dató que había muerto en la mesa de operaciones. A los 10 minutos la pudieron reanimar, ¿vale? Esa niña murió, siguieron reanimándola, pasaron 5 o 10 minutos y la niña volvió a la vida. Bueno, pues cuando esa niña volvió a la vida, contó que había estado con el padre. Y le preguntaron que cómo era el padre, que cómo era Dios. Y dijo, Dios es azul. Explicó que se había encontrado con algunos familiares muertos suyos, creo que su abuelita o algo así, no recuerdo al 100%, pero que le dijeron, vamos a ver a Dios. Y cuando fueron a ver a Dios, lo único que acertaba a decir esa niña es que Dios es azul. Esto no tiene nada que ver con el libro. Pero una niña pequeña, entre 5 y 8 años tenía, después de tener una experiencia cercana a la muerte, vino diciendo que Dios es azul. Y ahora este libro, cada vez que Jesús hace un milagro, hay un destello azul. Nadie se conoce, ni la niña, ni JJ Benítez, ni nada. Nadie tiene correlación, ni se han puesto de acuerdo para hablar de eso. Pero sí que es cierto que cada vez que hay una manifestación de el Padre a través de Jesús, hay un destello azul. Es interesante, ¿no? Lo dejo como dato. Desde lo alto del árbol no pude verificar qué clase de curación efectuó Galileo. Sin embargo, lo que sí estaba claro es que había detenido la copiosa hemorragia y congelado prácticamente el dolor de aquel desdichado. En el transcurso de dos siguientes e intensas jornadas, antes de mi definitivo regreso al módulo, traté por todos los medios de localizar al mencionado sirio e inspeccionar las heridas provocadas por Pedro. Sin embargo, mis esfuerzos resultaron baldíos. No encontró a este señor. La belicosa actitud de Pedro y de sus compañeros solo sirvió para empeorar las cosas. El oficial romano ignoró las pacíficas palabras y el gesto humanitario de Jesús para con Malco y ordenó a su tropa que sujetaran al nazareno amarrando sus muñecas a la espalda. Mientras le maniataban, el maestro, profundamente dolorido por aquella humillación, se dirigió a los levitas y soldados, quienes con las espadas y bastones dispuestos para repeler cualquier otro ataque, contemplaban la escena. ¿Para qué sacan sus espadas y palos contra mí como si fuera un ladrón? Todos los días he estado con vosotros en el templo, educando y enseñando públicamente al pueblo, sin que hicieseis nada para detenerme, pero nadie respondió. Una vez inmovilizado con gruesas cuerdas, el oficial se dirigió a sus hombres ordenando que prendiesen también aquel grupo de fanáticos, según sus propias palabras. Pero la patrulla no reaccionó a tiempo y Pedro y sus compañeros huyeron del lugar, arrojando las antorchas contra los romanos. Este nuevo lapsus de la escolta fue más que suficiente como para que la veintena de seguidores del maestro se desperdigara a la ladera arriba entre los olivares. La casi totalidad de los infantes salió en su persecución. Sin embargo, los discípulos, mejores conocedores del terreno, y con un pánico lo suficientemente grande como para volar, más que correr, no tardaron en desaparecer. La prueba es que, a los 5 o 10 minutos, la tropa regresó al camino
iniciando el retorno a Jerusalén. El maestro, fuertemente escoltado, no tardó en desaparecer con el grupo de los recodos del sendero, en uno de los recodos del sendero. Eran las 2 menos 10 de la madrugada. A Jesús lo terminan de arrestar a las 2 menos 10 de la madrugada. El vocerío fue disipándose y allí quedé yo, con el corazón encogido y envuelto en un silencio de muerte. Pero debía seguir mi misión, así que, procurando no hacer excesivo ruido, descendí del olivo. Mis ideas, lo reconozco, no se hallaban muy claras. Durante varios segundos y todavía al pie del árbol dudé qué camino debía tomar. Tratar de volver al campamento e incorporarme a lo que quedase del grupo de griegos y discípulos no me pareció lo mejor. Además, ¿quién sabe dónde podían haber ido a parar? Era mucho más lógico seguir las huellas del pelotón de soldados y policías del templo. Pero, ¿cómo llegar hasta ellos sin levantar sospechas y, lo que era peor, sin que me detuvieran? Cuando me disponía a dejar el olivar y encaminarme hacia la ciudad santa, las siluetas de 2 mercenarios rezagados aparecieron de improviso entre los olivos, que se levantaban al otro lado del sendero. Me pegué como pude a uno de los troncos y esperé que pasaran. Si descubrían mi presencia, me hubiera visto en una delicada situación. Pero en el momento en que los soldados entraban en la vereda, Juan Marcos, que había permanecido oculto durante todo el prendimiento, se asomó con gran sigilo a la puerta de la caseta. Aquello fue su perdición. Los romanos vieron al instante su escandalosa sábana blanca precipitándose hacia el muchacho. Esta vez, la reacción de los infantes fue tan rápida que Marcos no tuvo tiempo de escapar. Y uno de ellos hizo presa en el lienzo, mientras el segundo, también a la carrera, cubría las espaldas de su compañero. Pero el ágil Marcos no se dio por vencido, y sin pensarlo 2 veces, se desembarazó de la sábana y, huyendo desnudo hacia la masa de olivos por donde había irrumpido los inoportunos extranjeros. Aquella maniobra del joven pilló desprevenidos a los romanos, que para cuando salieron tras él habían perdido unos segundos preciosos. Claro, el niño se quita la sábana la que llevaba y sale corriendo. ¿En qué había logrado sujetarle? El que había logrado sujetarle arrojó el lienzo al suelo y, maldiciendo, desenvainó su espada, iniciando una atropellada carrera. El compañero hizo lo mismo, internándose de nuevo en el bosque. Pero la mala suerte parecía celebrarse aquella noche sobre la tropa romana, y el segundo soldado tropezó en una de las raíces del olivar y cayó de bruces. Como consecuencia del golpe, el casco salió despedido rodando por la pendiente. Pero el enfurecido infante, cegado por el afán de capturar al emboscado, se olvidó de su yelmo. Sabía que podía ser arriesgado, pero dejándose llevar por la intuición, abandoné mi escondrijo aproximándome al lugar donde había quedado el casco. Lo recogí y, tratando de tranquilizarme, esperé. Era en efecto un yelmo de cuero sin ningún tipo de adorno o distintivo. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos regresaron a la linde del olivar. Sin embargo, enfrascados en la búsqueda del yelmo, no se percataron de mi presencia. Entonces, levantando la voz y el casco, me dirigí a ellos en griego. Al verme, los soldados no reaccionaron y poco a poco fueron aproximándose. Claro, él coge el yelmo y les dice: aquí, lo tengo yo. Un sudor frío empezó a empapar mi túnica. Si aquella estratagema no resultaba, mi seguridad podía verse seriamente amenazada. El que había extraviado el yelmo llegó hasta mí y, deteniéndose un par de metros, me inspeccionó de pies a cabeza. Se hallaba sudoroso y sin aliento. El segundo no tardó en situarse a mi lado. Intenté sonreír, pero francamente no sé si lo logré. El caso es que, procurando disimular el temblor de mis manos, le tendí el casco. El romano se apresuró a tomarlo, arrebatándomelo con violencia, y acto seguido se lo encasquetó. ¿Quién eres?, habló al fin el segundo soldado. Me llamo Jasón, respondí con el corazón en un puño. Soy griego y me dirijo a Jerusalén. Y de pronto recordé la autorización que me había extendido el gobernador romano con el fin de facilitar mi regreso a la fortaleza Antonia. Fijaros, la autorización que le hace Pilato días antes. Eso es lo que le salvó. Sin dudarlo, eché mano a la bolsa de hule y les mostré el salvoconducto, explicándoles que esa misma mañana del viernes debería visitar a Poncio Pilato. Los infantes desviaron la mirada hacia el rollo, aunque dudo que supieran leer. Sin embargo, sí debieron identificar la firma de Poncio,
porque su actitud se hizo más asequible y condescendiente. ¿De dónde vienes? De Betania. Entonces repuso el que habla griego, ¿no sabes lo que ha ocurrido aquí? ¿Aquí? Pregunté adoptando un tono de total ignorancia. No, ¿qué ha ocurrido? Es igual, concluyó el mercenario. Nosotros también vamos hacia Jerusalén. Si lo deseas, podemos escoltarte. Me sentí encantado con semejante proposición, pero cuando todo parecía solucionado, el soldado que había prendido el casco tomó la lanza del compañero y sin más la inclinó sobre mi pecho. Quedé paralizado, y al mirar de nuevo al infante, aquel rostro se me hizo familiar. El soldado terminó por sonreír. Claro, recordé de pronto, aquel romano era el centinela de la Torre Antonia, el que me había apuntado con su plinum, mientras José, el de Arimatea, y yo esperábamos a que regresara su compañero. Le devolví la sonrisa y, satisfecho al ver que me había reconocido, retiró la jabalina, explicándole al segundo e intrigado soldado que, en efecto, me había visto a las puertas de la Torre Antonia y que no mentía. Tuvo suerte, ¿eh? Aquel fortuito encuentro iba a servirme de mucho. Los soldados tenían prisa por alcanzar el pelotón que conducía al Nazareno, y al poco divisamos las antorchas. Pero, ante mi sorpresa, el grupo se hallaba detenido en mitad del camino. Cuando la pareja de rezagados se reincorporó a su patrulla romana, yo insinué que quizá fuese más prudente que permaneciera en la cola, o que siguiera mi camino hacia Jerusalén. Pero el centinela, que parecía muy honrado con mi amistad, me aconsejó por señas que siguiera junto a él, y así lo hice. De esta forma, al aproximarme al oficial que mandaba el pelotón, comprendí por qué se habían detenido. El jefe de los levitas pugnaba por llevar al nazareno a la residencia de Caifás. Sin embargo, el optio romano, una especie de lugarteniente de los centuriones, responsable de la captura y custodia del prisionero, se oponía a esta decisión, estimando que sus órdenes eran precisas. Jesús de Nazaret debía ser conducido a la presencia del ex sumo sacerdote Anás. Al parecer, las relaciones entre el gobernador romano y las castas sacerdotales judías seguían manteniéndose a través del poderoso e influyente suegro de Caifás. La policía levita tuvo que ceder y Arsenius, el optio o suboficial romano, ordenó que la patrulla reanudara su camino hacia el barrio bajo de Jerusalén. Durante la discusión, Jesús permaneció en silencio, con los ojos bajos y prácticamente ausente. Judas, por su parte, se había situado entre los dos jefes, el romano y el levita, pero por más que intentaba el diálogo con ellos, estos evitaban sus preguntas, permaneciendo en un total y violento silencio. Cuando pregunté el porqué de aquella actitud del optio y del capitán de los policías del templo hacia el Iscariote, el mercenario, que hablaba griego, respondió con una afirmación contundente. Es un traidor. Fijaros, hasta los propios beneficiados por la traición de Judas repudian a Judas, porque saben que ha traicionado a Jesús y lo tienen como un traidor. Estábamos ya a pocos metros del puente que enlazaba la falda del Olivete con la explanada situada al pie de la muralla oriental del templo, cuando ocurrió algo desconcertante e improvisto. A la cabeza del cortejo marchaban ambos capitanes en medio de ambos, Judas e inmediatamente detrás la patrulla romana, rodeando estrechamente a Jesús. Por último, el tropel de levitas y siervos de Sanedrín, envueltos en sus mantos y rabiosos por la tajante decisión del suboficial romano de entregar al Galileo al ex sumo sacerdote. Yo caminaba a la izquierda del grupo junto a los últimos legionarios, y súbitamente Juan Zebedeo, el que posteriormente sería llamado el evangelista, apareció por la derecha, adelantándose hasta llegar a la altura del maestro. Juan Zebedeo es Juan el evangelista. Fijaros. Hasta llegar a la altura del maestro. Quedé estupefacto ante la valiente decisión del discípulo. Por lo que pude observar, Juan debía haber perdido el manto en la anárquica dispersión de los seguidores del rabí. Vestía únicamente su túnica corta hasta las rodillas y en la faja una espada. Al verlo, los policías del templo se alarmaron y advirtieron a su jefe de la presencia del Galileo. El pelotón se detuvo nuevamente y el capitán de los levitas ordenó a sus hombres que prendieran y ataran también a Juan. Pero cuando los sicarios de Caifás se disponían a amarrarle, Arsenius intervino de nuevo. Aquel veterano suboficial, sagaz y de condición noble, se interpuso entre el apóstol y los levitas, exclamando: «¡Alto!
Este hombre no es un traidor, ni tampoco un cobarde. Los hebreos no parecían muy dispuestos a perder también aquella oportunidad y protestaron enérgicamente. Los ojos del ayudante del centurión se clavaron en los del capitán de la guardia de Sanedrín. Bajo su rostro, pésimamente afeitado, sus mandíbulas crujieron y levantaron el bastón hasta situarlos a un palmo de la frente del jefe de los levitas. Repitió en un tono amenazante: «Te digo que este hombre no es un traidor ni un cobarde. Pude verle antes y no sacó su espada para resistir. Ahora ha tenido la valentía de llegar hasta aquí para estar con su maestro». Y haciendo silbar su vara con una serie de cortos y bruscos golpes de muñeca, añadió al tiempo que el responsable de los judíos retrocedía espantado: «Que nadie ponga sus manos sobre él. La ley romana concede a todos los prisioneros el privilegio de un amigo que le acompañe hasta el tribunal. Nadie impedirá, por tanto, que este Galileo pertenezca al lado del reo. Lo dejan que lo acompañe». El odio y el desprecio del optio romano por los judíos en general y por aquellos en particular debían ser tan considerables que, en el fondo, la insólita decisión del suboficial pudo estar motivada, en mi opinión, no solo por la admiración hacia el audaz gesto de Juan, sino también por el mero hecho de humillar y contradecir a aquellos cobardes incapaces de enfrentarse por sí mismos al Nazareno. Vamos a dejarlo por aquí, en el capítulo de hoy. Una cosa importante que hemos leído aquí al final, y es que los romanos y los judíos nada tenían que ver entre ellos. ¿A qué me refiero? Roma invade Judea, ¿vale? Y Roma realmente apresa a Jesús, pero no tiene nada en contra de Jesús, entenderme. Quien tiene en contra de Jesús son los propios judíos. Anás, Caifás, la policía del templo, todos esos judíos de Jerusalén. Los romanos son los invasores que han tomado Jerusalén, pero no son nativos de Jerusalén. Entonces, Jesús les da un poco igual, porque ellos tienen sus propios dioses, ¿vale? Entonces el imperio romano todavía no creía en Jesús, eso pasó después. No eran cristianos, ¿vale? Ahora, para que os voy a dar un dato, el último emperador romano es el que entrega las llaves de Roma al Papa. Entonces el Papa se puede considerar el último emperador romano. O sea, el último emperador romano fue un Papa, ya cuando Roma se convierte al cristianismo, ¿vale? Entonces, en ese momento todavía Jesús vive, todavía no ha habido esa evolución ni esa expansión de la palabra de Jesús. Pero ellos no tienen nada en contra de Jesús. De hecho, Pilato, ahora hay una parte en que lo juzgan los judíos y otra que lo juzgan los romanos. Lo quieren, pero no pueden ejecutar a Jesús si Roma no quiere, porque Roma es la que manda allí. Y ahí es donde entra Pilato en juego. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que a Jesús realmente lo matan porque habéis oído muchas veces, Pilato se lava las manos. ¿Qué pasa? Que Pilato lo que no quiere son problemas. Porque bastante rollo él tiene ya con los judíos allí, con las 40 religiones que hay, como para ponerse al pueblo en su contra. Por eso él dice, haced lo que queráis. Y ellos matan a Jesús. Entonces, ¿fueron los romanos los que mataron a Jesús? Sí y no. Porque sí que murió por las leyes romanas, sí que murió crucificado. Pero quien quiere matar a Jesús son los judíos estos, que lo envidian. ¿Lo entendéis, no? Por eso hay una discusión entre la tropa romana que ha detenido a Jesús y los propios judíos de la policía del templo que van con él. Para que lo tengáis eso claro, que no son los mismos. No son los mismos. O sea, unos son los judíos y otros son los romanos. Creo que ha quedado más o menos claro, los que no lo supierais. Sé que muchos lo sabéis. Así que bueno, pues estamos ya en ese punto del libro, en el que ya han apresado a Jesús, lo llevan a Jerusalén y van a hacerle un juicio público primero. Bueno, no, eso no es ni un juicio ni es nada. Lo que vais a ver es una pantomima. Pero van a llevarlo ahí a los sumos sacerdotes a que lo condenen. Realmente.
Luego se lo llevan a Poncio Pilato porque necesitan su autorización, que ya lo veréis también, e incluso se lo llevan a Herodes. O sea, es un chiste. O sea, no tienen ninguna prueba para matarlo. Y dan vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final lo matan. O sea, porque Jesús no hizo nada malo, directamente. Lo veremos más hacia adelante y veréis que lo que os digo es así. Muchísimas gracias un día más por compartir este rato conmigo. Y bueno, intentaré ser lo más imparcial posible, pero tengo que defender a mi maestro porque es la verdad. Pero al fin y al cabo son las reflexiones que yo saco de este libro y las reflexiones que yo saco de cómo era la sociedad entonces. Las quiero compartir con vosotros. Muchísimas gracias por seguir un día más conmigo. Déjame un comentario si te apetece y yo te contesto. Nos vemos muy pronto. Cuidaros. Salud y suerte.